Mateo capítulo 3 del versículo 1 hacia el versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí pasaremos a leer del versículo 5 hacia el versículo 8, que dice así: Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, hermanas, voy muy directamente con los hermanos y con las hermanas. Estamos en el tiempo más difícil de la historia del cristianismo. Y le digo que en el tiempo más difícil de la historia del cristianismo, porque aparte de tantos problemas que hay para que el evangelio se difunda, hay, oiga bien, muchos enemigos que se han introducido dentro del cristianismo y están usando la palabra de Dios para desviar al pueblo de Dios. Me refiero a aquellos hombres que ya de antemano saben a lo que van. Me refiero a aquellos enseñadores que directamente son influenciados por el espíritu de error, los cuales se han introducido en la iglesia, y esto no es nuevo. La palabra de Dios ya lo dice, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo. Le dice: Timoteo, en los postreros días habrá hombres que se presentarán como profetas, como enseñadores de la Sagrada Escritura, pero estos van influenciados por espíritus diabólicos. Doctrina de demonios, dice Pablo, es lo que les van a estar introduciendo. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención. Déjeme decirle, no tengo el tiempo suficiente para compartirle los mensajes que en estos días necesita la iglesia para que no sea desviada del verdadero camino de la vida eterna. Para que se dé una idea cuántas corrientes doctrinales falsas se han introducido en la iglesia. Ahora, no todos son instrumentos de Satanás conscientes que han venido a introducirse a la iglesia para hacerle daño. Pero con aquellos que se han introducido con ese propósito, ha sido suficiente para dañar a muchos siervos de Dios, los cuales quieren servirle a Dios con todo su corazón, pero que lamentablemente no han tenido acceso a libros de teología, libros de escatología, no han tenido la oportunidad de instruirse en algún instituto bíblico, y al final ellos buscan tomar de aquí, tomar de allá, tomar de más allá, y se van nutriendo en ocasiones de alimento que está alterado, alimento dañino, alimento que en lugar de fortalecerlo espiritualmente, lo desvía del camino del Señor. Entonces le voy a pedir que ponga mucha atención y le voy a dar de una vez una idea. Conforme a lo que estamos comenzando en este día, lo relacionado con el reino de Dios, tenemos un grupo el cual se ha movido ya por muchos años, de 1900 casi empezando el siglo, comenzaron ellos con su organización, y ellos hablan mucho acerca del reino, pero enfatizan tanto en el reino
que están poniendo un marco, están dando una imagen de un reino terrenal. Y ya en el mensaje anterior les compartí que la Sagrada Escritura enseña que esta tierra, estos cielos o este universo en general va a ser destruido. Y va a ser destruido cuando Dios le haga juicio a los hombres impíos, es decir, a la gente que no quiera entregarle la vida a Cristo. Esa gente va a ser destruida, así dice la Sagrada Escritura. Y luego lo que es el universo que ahora tenemos va a ser destruido. Entonces no hay lugar para que se enseñe que aquí va a haber una limpieza en este mundo y que aquí es que va a venir Cristo a reinar. No. Por eso le digo, es necesario que nos demos cuenta qué es lo que encierra en sí la doctrina del reino de Dios. Por un lado, aquellos que creen que van a estar aquí en el reino de Dios en esta tierra. Tierra que está contaminada. Cielos, me refiero a la atmósfera terrestre contaminada. ¿Qué va a venir a hacer el Señor en una tierra como la nuestra? Tiene que ser removida para dar lugar a los cielos nuevos y tierra nueva, para que venga ese Cristo glorioso. Pero ya le hablaré acerca de esto. Lo que quiero también ponerle el otro extremo, la otra enseñanza. Y yo sé que aquí voy a salir mal con muchos cristianos, me van a disculpar, pero para eso estamos aquí, para leer la Sagrada Escritura y darnos cuenta de lo que realmente es el reino de Dios. Hay un grupo en estos días, un grupo cristiano, un grupo que cree que desde el momento que vino Cristo y murió en la cruz, ya se estableció el reino de Cristo. Oiga bien, por eso vamos a aclarar esto enseguida. Creen que cuando Cristo murió, se estableció el reino de Dios y que la iglesia tiene que tomar el control, tiene que tomar autoridad sobre los reinos de este mundo. Y hablan mucho de guerrear, hablan mucho de arrebatar, hablan mucho de reinar en este mundo, de tener el carácter de reyes, el tener la idea de ser rey. Hablan mucho de gobernar, hablan mucho de arrebatar las riquezas a este mundo porque le pertenecen a Dios y cosas por el estilo. Entonces, estas personas están haciendo una mezcla de lo que es el reino espiritual y el reino literal de Cristo. Y nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y darnos cuenta de lo que realmente es el reino de Dios para nosotros en este tiempo, los que no somos descendientes de los israelitas, y lo que será el día de mañana para el pueblo de Israel. Así es que vamos a ver aquí cómo es que se introduce el reino de Dios a la tierra y cómo es recibido y cómo se queda establecido. Porque aunque el reino de Dios es rechazado por el pueblo de Israel, el pueblo al cual se le hizo la promesa, el pueblo al cual venía el Mesías, el reino no se regresó a la gloria, el reino se quedó en la tierra. Ahora necesitamos saber cómo es que opera el reino de Dios realmente. Por eso es que estamos en este momento tomándonos el tiempo que sea necesario para que podamos entender, que podamos tener la revelación del Espíritu de lo que es una cosa y lo que es la otra, de lo que es el reino de Dios espiritual y el reino de Dios literal. En ocasiones vamos a leer acerca del reino de Dios literal y vamos a ver que dice el reino de los cielos o el reino de Dios.
Así es que vamos a poner mucha atención, pero una vez más, volvamos a la escritura con que comenzamos. Y dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vayamos al verso 5 que dice así, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautizar Juan a una persona era señal que esa persona había recibido ese mandamiento, había recibido esa orden de arrepentirse. Entonces, el bautizar a una persona en los días de Juan era señal de arrepentimiento, era señal de volverse, de ir dándole la espalda a Dios, de volverse e ir en pos de Dios. Ojalá que me entienda. Cuando una persona escuchaba a Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y esa persona se arrepentía, sentía dolor en su corazón de haber ofendido a Dios, y la Biblia dice que confesaban sus pecados a Dios. Ahí es donde esas personas entraban al reino de los cielos. Es decir, después que ellos se arrepentían, entonces se les declaraba ya súbditos del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos comenzó a establecerse espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque en el momento que aquella gente escuchaba el llamamiento al arrepentimiento y se arrepentía, estas personas eran recibidas en el reino de los cielos. Acuérdese de esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino a ustedes. De manera que aquellos que se arrepentían eran recibidos en el reino de los cielos, y el reino de los cielos se establecía aquí en esta tierra, pero se establecía espiritualmente. No podemos nosotros ni debemos confundirnos pensando que el reino de los cielos era lo mismo espiritual que literal. Y le digo, para que no estemos con esa idea de que vamos a estar reuniendo, recogiendo, tomando el botín de las naciones, porque esa es la idea que tienen muchos hermanos cristianos en estos días, que tienen esa enseñanza de que desde que vino Cristo, aquí ya lo vemos anunciado por Juan el Bautista, se estableció el reino de los cielos y que nosotros tenemos que ir a conquistar las naciones y arrebatar el botín. Tenemos que ir a conquistar las naciones, pero tenemos que ir a conquistar las naciones por la fe en Cristo o con la fe en Cristo, para que aquellas personas que nos escuchen crean que Cristo murió y resucitó por ellos y ellos sean salvos de la condenación eterna por la fe. Vengan a ser parte del reino de Dios espiritual. La otra parte, donde se les enseña a los cristianos que porque ahora nosotros somos los poseedores del reino de Dios, tenemos que gobernar a las naciones y que las naciones van a rendirnos sus tributos y van a rendirnos el botín, que vamos a recoger todas las riquezas del mundo. Tenga mucho cuidado porque lo van a llevar por otro camino. Mire lo que dice aquí en la palabra del Señor. Verso 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos a Juan el Bautista que está mirando a muchos judíos que hipócritamente, que creyendo engañarlo a él, se estaban formando para ser bautizados sin haberse arrepentido. Y les habla y les dice, ¿quién les enseñó a huir
de la ira venidera, entonces podemos ver nosotros aquí que luego, después de este reino espiritual que se establece ahora, viene la destrucción con la ira de Dios para todos aquellos que no acepten el Evangelio. A eso es a lo que viene Cristo en su segunda venida, para destruir a aquellos que no quisieron creer en Él. Viene el juicio de Dios en muchas formas terribles. Así es que por esa razón nosotros necesitamos entender lo que es una cosa y lo que es la otra. Aquí podemos ver, como le digo, que el reino de Dios viene a la tierra y la gente se arrepiente. El arrepentimiento es un acto interno. El arrepentimiento es algo que Dios provoca allá dentro de la persona, y cuando aquella persona se arrepiente, entonces viene a ser recibido en el reino espiritual de Dios. Y el reino espiritual de Dios se establece en la tierra y está formándose por cada uno de nosotros que al creer en Cristo nos hacemos súbditos de ese reino espiritual. Pero yo quisiera en estos momentos que pudiéramos leer otra escritura. Y esta escritura vamos a verla en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí nada más se habla del reino, pero no puede haber reino sin rey. ¿Y quién es ese rey? Ese rey es Jesús el Cristo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahí tenemos el reino de Dios, el reino de los cielos que entra a la tierra. Y ese reino es espiritual, porque como le digo, se le está haciendo una invitación al hombre que es descendiente de Adán, que está en pecado. Se le está haciendo una invitación. En otras palabras, Dios se manifiesta en esta tierra enviando a Juan el Bautista para que les dé el mensaje para que el hombre se vuelva a Él. Cuando el hombre siente dolor en su corazón de haber ofendido a Dios, ese es el don del arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, inmediatamente es recibido en la presencia de Dios. En otras palabras, se hace partícipe del reino de Dios. Por supuesto, recordamos que en Mateo capítulo 3, versículo 2, solamente leímos acerca del reino. Pero para que esto quede claro, vemos aquí en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando aquellos magos que venían de oriente, venían buscando, según sus palabras, al rey de los judíos que Dios les había dicho que había nacido. Así es que ahí tenemos al reino de los cielos y ahí tenemos al rey, fíjese bien, a Jesús el Cristo. De manera que en el momento que nosotros creímos en Cristo que murió y resucitó por nosotros, inmediatamente somos admitidos en el reino espiritual de Dios y Cristo Jesús viene a ser nuestro rey en lo espiritual. Fíjese bien, porque estamos nosotros en un reinado o en un reino espiritual. Somos uno con Cristo. Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Dios encarnado. Así es que ahí tenemos nosotros la introducción del reino de los cielos espiritual, que al creer nosotros en Cristo, como se arrepintieron aquellos
a quienes Juan el Bautista les predicó que se arrepintieran, nosotros también, cuando se nos predica el Evangelio, a nosotros ya no se nos dice nada más que el reino de los cielos vino, sino se nos presenta al Rey de los cielos, el cual vino y derramó su preciosa sangre por nosotros. Así es que ahora nosotros somos súbditos del Rey Cristo Jesús y participamos del reinado espiritual. Pongamos mucha atención, porque por eso es que muchos cristianos se confunden. Luego vamos a ver estas escrituras, pero acuérdese, cuando Juan y Jacobo vinieron al Señor, y por supuesto alguno de ellos fue el que abrió la plática y le dijo: Señor, ¿te podemos pedir un favor? Y el Señor dijo: adelante, a ver qué es lo que necesitan. Y dijo aquel, el que haya preguntado, haya sido Juan o Jacobo, le dijo: Señor, queremos que en tu reino uno de nosotros se siente a tu lado izquierdo y el otro a tu lado derecho. Fíjese bien, eran los discípulos del Señor, eran 2 de los 12 apóstoles, diciendo que querían un lugar especial en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que se estableciera el reino literal del Señor. Ellos, los judíos, porque ellos eran judíos, estaban esperando la manifestación del reino de Dios como ellos lo entendían literalmente. Ellos esperaban al Mesías como un caudillo, como un líder, como un guía para llevarlos a la batalla contra sus enemigos. El primero era Roma, y poder libertarlos de la esclavitud y que triunfaran sobre todas las naciones. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor les dijo: ¿saben qué? Los lugares especiales están entre los poderosos, entre los gobernantes, pero en mi reino no es así. Pero en el reino de los cielos no es así, sino que el que quiera ser grande sirva a los demás. Ahí estaba el Rey de los cielos, y el Rey de los cielos tenía que morir. Fíjese bien, tenía que morir, porque por su muerte iba a destruir a Satanás, por su muerte iba a quitarle el dominio al pecado. Entonces estamos hablando de que el reino en que estamos viviendo los cristianos es el reino espiritual. El reino espiritual que hizo entrada en esta tierra, y el Rey Cristo Jesús que vino para tomar el orden, tomar el liderazgo, tomar el control en lo espiritual en estos momentos. Entonces, en pocas palabras, los que hemos creído y que no somos de los descendientes de los israelitas, tenemos que participar del reino espiritual, y ya empezamos a participar desde aquellos que venían siguiendo a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los estaba invitando a volverse a Dios. Al volverse a Dios y reconocer su pecado, eran aceptados en la presencia de Dios. En otras palabras, eran aceptados en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué les parece si vemos lo que es en sí el reino de los cielos, en el cual nosotros nos debemos mover? Nosotros no debemos andar metidos en lo que es la política y tantas otras cosas. Déjeme decirle algo. Muchas veces, y yo sé que voy a ser criticado aquí, por los mismos cristianos, por muchos líderes cristianos, muchas veces nosotros nos envolvemos en marchas, nos envolvemos en protestas, aunque sea en silencio, tranquilamente, mansamente, y pensamos que nosotros podemos cambiar el rumbo del país, que podemos nosotros influenciar por una marcha, por una protesta, podemos influenciar
a los gobernantes para que nos concedan ciertas cosas que nosotros necesitamos. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que nosotros podemos influenciar en la mente y en las decisiones de los políticos si nos manifestamos por las calles, marchando y de cierta manera exhibiendo cartelones ahí? ¿O podríamos hacer más poniéndonos de acuerdo todas las iglesias y reuniéndonos en un estadio para orar, para pedirle a Dios que dirija, que cambie, que transforme, que sea Dios, porque Él es el que pone reyes y quita reyes? Sería mejor que nosotros obráramos por medio de la oración. Así lo hicieron hombres como Nehemías, así lo hicieron hombres como el profeta Daniel, y así. Pero esa es otra cosa, luego la vamos a tomar. Pero yo quisiera invitarles a que abriéramos nuestras Biblias en Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y le voy a invitar a que venga conmigo y que podamos ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver el versículo 14 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 14 en adelante. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Pongamos mucha atención y gocémonos con lo que dice aquí la palabra de Dios. Es más, vayamos desde el verso 12 para que entendamos mejor esta porción preciosa de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a estar descubriendo por la Sagrada Escritura lo que es el ambiente, lo que es la vida en el reino espiritual de Dios. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Recuerde esto. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo y nuestros pecados son perdonados, nosotros somos recibidos en el reino espiritual de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, y cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros somos recibidos en el reino de los cielos, espiritualmente hablando. Aquí estamos en la tierra, pero hacemos nuestra entrada en lo espiritual, en el reino de los cielos. Aquí me voy a detener un poquito. Hay tantos cristianos, hay tantos hermanos y tantas hermanas que viven una vida en una religión nada más. ¿Por qué una vida en una religión nada más? Porque viven una vida de rutina, viven una vida de conformismo, y la palabra de Dios es clara. Un verdadero cristiano es un hombre, es una mujer que aunque tiene sus pies en esta tierra, sin embargo, en lo espiritual tiene acceso al reino de los cielos. Es necesario que todo creyente tenga la visión espiritual del reino de los cielos desde el momento que cree, porque si no tiene esa visión del reino de los cielos en lo espiritual, con los ojos de la fe, ese hombre, esa mujer va a vivir una vida aburrida. Ese hombre, esa mujer, en la primera oportunidad le da la espalda al Señor. En la primera oportunidad cambia lo que es la vida cristiana por cualquier placer de este mundo. Por eso pongamos mucha atención. Primeramente vimos el reino de Dios adentrándose en este mundo. Piensa en esto.
hablar del reino de Dios cuando leímos Mateo capítulo 3 versículo 2, que Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Piense en eso. Yo no puedo leer una escritura sin antes regocijarme en lo más profundo. Porque allá en Mateo 3:2, donde dice Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es algo glorioso. Usted y yo no podíamos ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Por allá en Isaías 59, versículo 2, dice que son nuestros pecados los que no nos dejan acercarnos a Dios. Son los pecados los que hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Así es que cuando Juan el Bautista dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, esto es algo glorioso. Nosotros no podíamos ir al reino de los cielos, pero para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios se manifiesta en Cristo en esta tierra y hace su entrada al reino de Dios con nuestro Rey, Jesús el Cristo. Y esto es glorioso, porque nosotros, aunque estemos en esta tierra, nosotros al creer en Cristo somos admitidos en el reino de los cielos, y el reino de los cielos viene a nosotros. Por eso es que el creyente, cuando verdaderamente se ha creído en Cristo Jesús, ese hombre, esa mujer, se le nota el regocijo, se le nota el gozo, se le nota la esperanza, desde lo profundo de su ser aflora por su rostro. La misma gente le dice, oye, ¿qué te pasó? Te veo diferente, ya no te ves así decaída, ya no te ves entristecida, ya no te ves así todo mal, ahora te ves radiante de felicidad. ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos que lo inunda, que lo embriaga, y eso aflora, eso sale a través de los ojos, a través de la sonrisa. Todo eso, hermanos, una vez más le digo, en eso es donde nosotros debemos fundamentarnos. El reino espiritual está entre nosotros y nosotros por la fe en Cristo ya nos adentramos al reino espiritual, y el reino espiritual ya se hizo uno con nosotros. Acuérdese, después de eso nos dimos cuenta de que no solamente vino el reino, porque no puede haber reino sin rey, sino que vino el Rey, Cristo Jesús también, a nacer para que pudiera ser el sacrificio en la cruz y podernos dar la entrada a ese reino espiritual. Y por supuesto acá leímos en Colosenses capítulo 1 versículo 12, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es la participación de nosotros? No en una religión, no, sino en la experiencia de participar en el reino de los cielos. Dice así en el verso 12, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, fíjese, con gozo dando gracias al Padre. Dice, deben tener ustedes un regocijo tremendo y darle gracias a Dios porque nos hizo aptos. Él mismo nos hizo aptos, no por nosotros mismos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Hombres privilegiados a quienes Dios se acercó, se les manifestó, como lo fue Abel, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, y así todos aquellos santos hombres de Dios, Dios se les manifestó y Dios trató con ellos. Fíjese bien, y ellos empezaron a acumularse, a sumarse uno tras otro, los hombres que andaban en la luz de Dios. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire qué precioso.
de la herencia de los santos en luz. La misma participación que tuvieron aquellos hombres de Dios como Moisés, como Isaac, como Jacob, es la misma participación que tenemos nosotros. Nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos a la gloria de Dios, porque el reino de Dios se acercó a nosotros, porque la gloria de Dios se acercó a nosotros. Por eso es que nosotros podemos tener esa gloriosa experiencia. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí no dice que Dios nos va a trasladar al reino de su amado Hijo. Desde el momento que creemos, somos trasladados, somos quitados del reino de las tinieblas y somos trasladados, movidos, cambiados al reino de su amado Hijo. Fíjese bien, al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino espiritual. Ya estamos morando en el reino de los cielos y Cristo Jesús es nuestro Rey. Ahora, esto tiene para entretenernos aquí un mes. Desde el momento que Juan el Bautista dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les estaba diciendo prepárense, apercíbanse, dispónganse para recibir al reino de los cielos que se ha acercado. ¿Qué más te dice aquí la palabra de Dios? Que aquí en este mundo solamente había un reino que imperaba, y ese era el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Pero cuando el reino de los cielos se abre paso y entra, y Juan el Bautista lo anuncia, y los primeros que se arrepintieron, esos primeros que se arrepintieron fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Eran las primicias que estaban trayendo ya a la relación con Dios, porque ya el rey había venido, ya el sacrificio estaba asegurado. Así es que este es algo glorioso que nosotros tenemos que tenerlo acá dentro de nuestro corazón. Mire lo que dice aquí. El cual, verso 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, nos saca, nos rescata por su sangre, ¿verdad? Cristo Jesús derrama su preciosa sangre, con esa nos compra y luego nos rescata, nos saca de ahí para que pasemos a participar del reino de Cristo, el reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces, desde el momento que entra el reino de Dios, aquellos que van recibiendo y reconociendo al reino de Dios, dejan de estar en las tinieblas para pasar al reino de los cielos, para pasar al reino de la luz. Ojalá que me entienda. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver dos cosas ya. Una de ellas, el reino espiritual, en el cual los que hemos creído en Cristo participamos. Pero no hay que confundirnos de que nosotros, porque estamos en el reino de Cristo, ya Cristo es el que está sobre todas las naciones, y nosotros, porque somos los súbditos de Cristo, ahora tenemos que gobernar sobre las naciones. No se confunda, porque está confundiendo el reino espiritual con el reino literal. Y el reino literal en estos momentos no tiene lugar. Póngase a pensar nada más por un momento. Yo no sé de dónde han sacado tantos predicadores en estos días que hablan de, como le digo, de guerras, de guerrear, de vencer, de arrebatar.
y donde quiera van y se suben a las montañas y allá clavan banderas y proclaman, ahora proclamo este país para Cristo. ¿Qué están haciendo? Hay quienes han subido en helicópteros o en avionetas y han derramado aceite por donde quiera, declarando que ya todo ese territorio le corresponde a Cristo. Así no se hacen las cosas. La Biblia jamás ha enseñado que vaya uno por los aires tirando aceite para que se convierta la gente. La Biblia enseña que nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que los hombres y las mujeres se conviertan a Cristo. No hay otra cosa, ni tampoco debemos nada más estar orando. Es bueno orar para que Dios ablande el ambiente, ablande el orden espiritual para que rompa ataduras y eso, pero no vamos a ganar a nadie nada más estar orando. Tenemos que orar y salir a predicar, o unos orando y otros vamos a predicar la palabra de Dios, porque ese es el orden de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, ahora vamos a mirar la otra cosa, y la otra cosa es el reino literal. Piensen esto. Ahorita nosotros debemos de pensar y de vivir en el reino espiritual. Y debemos de vivir tal como vivió Cristo y como vivieron los apóstoles. Y ustedes nunca encontrarán en la Biblia que el Señor Jesús hubiera andado forzando a alguien a que se convirtiera. Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia que el Señor Jesús hubiera andado venciendo a las naciones y que los cristianos o los que le seguían a él anduvieran recogiendo el botín de lo material, del dinero, de lo que poseen las personas que no creen en Cristo. Eso no está en la palabra de Dios. El Señor Jesús vino y no vino a reinar, fíjese bien, momentáneamente no vino a reinar sobre sus enemigos literales, materiales, humanos. El Señor vino para morir en la cruz y por medio de su muerte, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por medio de su muerte venció al pecado. Entonces, hermano, hermana, el Señor no vino venciendo reyes terrenales. El Señor no vino arrebatando las riquezas del mundo, no. Los apóstoles como su Señor, fíjese bien, el Señor murió en la cruz. Los apóstoles en su mayoría terminaron muertos en el martirio, según la historia. Entonces no vemos nosotros ni al Señor, fíjese bien, apoderándose de los bienes materiales de las naciones. Y como le digo, muchos enseñadores van por ese lado. Y claro, muchísima gente va por ahí. ¿Por qué? Porque les están llegando a donde les duele, al egoísmo, donde quieren tener riquezas, y ahí van todos, que porque van a arrebatar y que van a controlar y que van a tomar los negocios y que van a tomar los bancos y que van a tomar aquí. ¿Qué van a tomar? ¿Se van a quedar en este mundo o qué? Porque el Señor nunca fue tras lo material. Los apóstoles, la única visión que tenían era predicar el Evangelio, y así terminaron sus días. La iglesia del Nuevo Testamento usted no la ve peleando humanamente, usted no la ve arrebatando las cosas materiales, usted los ve a todos llevando el Evangelio. Ojalá que me entiendan. Ahora sí, ahora vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios lo que es el reino futuro, literal. Y yo quisiera que usted me acompañara y que viéramos qué dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2 y en el versículo 40 en adelante. Note aquí
que Dios a través del profeta Daniel habla acerca del establecimiento de un reino. Fíjese bien, el reino del Mesías esperado, el reino del Mesías que vendría para derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. Ahí sí lo podemos ver, a ese Cristo que viene, a ese Mesías que viene, y viene gobernando a las naciones, destruyendo a las naciones, y al final, si usted no sabía, al final, para el tiempo de Armagedón, de la batalla de Armagedón, para el tiempo del anticristo, las naciones se pondrán en contra de Israel. Ahí es donde el Señor viene y por medio aún en parte del pueblo de Israel, hace maravillas y destruye a las naciones, para luego quedarse ya el reino de Dios, que es el reino literal, el reino que no es el mismo en que estamos nosotros hoy. Nosotros, le digo, estamos en el reino espiritual y Dios participará con el pueblo de Israel en ese reino literal. Acuérdese que en estos días pasados le hablé acerca de los cielos nuevos y tierra nueva. Esto lo dice por allá en Isaías 65, 17, donde Dios dice: he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y en el verso 18 dice: y me alegraré con Israel, me gozaré con mi pueblo. Fíjese bien, Dios mismo habla de crear cielos nuevos y tierra nueva para gozarse con su pueblo. ¿Por qué? Porque viene el momento cuando aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene para destruir a los enemigos de Israel. Ahora sí se trata de un reino literal. Venga conmigo. Dice así, Daniel capítulo 2, versículos 40 al 45. Y en el cuarto reino, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Con calma, lea usted este capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y ahí usted va a ver que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le mostró los 4 reinados o las 4 potencias más grandes del mundo. La última potencia es la potencia romana. Y aquí hay referencia al anticristo, al tiempo del anticristo. Y ahí es donde aparece ya el reino de Cristo, el reino literal, cuando sí aparece el Mesías para destruir a las naciones. Mire lo que dice aquí. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Está hablando del reinado del anticristo. Desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, note aquí, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Esto es de el reino de los romanos, o sea, la potencia de Roma todavía influenciando ahí. Habrá algo en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino, el último reino, el reino del anticristo, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora note verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro,
se mezclan por medio de alianzas humanas. Estos son los reyes de la tierra, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes, o sea, en los días de esa unión de los reyes para ir en contra de Cristo, en los días del anticristo, dice, y en los días de estos reyes, verso 44, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esa piedra que de pronto aparece, la Biblia dice que el rey Nabucodonosor vio una gran imagen, en parte de oro, de plata, de bronce y de hierro, y dice así la palabra de Dios, fíjese bien, que este reino, el último reino, de pronto, mirándose la estatua que vio Nabucodonosor de 4 reinos, el último es el del anticristo, que es donde está las piernas y los pies con los 10 dedos, que son 10 reyes. Dice la palabra de Dios que estando ahí es cuando se desprende una roca y viene y le pega en los pies a la estatua. Al pegarle en los pies a la estatua cae, y cae desde el reinado de Nabucodonosor y los demás reinados, porque como le pega en los pies cae todo, y dice, y se desmenuza todo. Entonces, ese es el reinado de Cristo, el cual acaba al final con todos los reinados terrenales para quedarse solamente ese reinado literal de Cristo Jesús. ¿Quiere usted verlo? Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Ponga mucha atención, hermano, hermana, porque este es el reino literal, futuro, y nosotros estamos viviendo en el reino espiritual. El reino de hoy es espiritual, pero no mezclemos el reino espiritual con el reino literal, porque entonces nos vamos a confundir y vamos a confundir a la gente también. Aquí es donde vemos nosotros esa piedra que es cortada y que golpea a los dedos de los pies y que golpea los pies de la imagen. Aquí podemos verlos descritos ya como reinos. Mire lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante. Habla ahí, dice, el jinete del caballo blanco. Se está refiriendo a Cristo en su segunda venida. Y dice así, oiga bien, Cristo en su segunda venida para destruir a las naciones. Hay mucha gente que no cree que Cristo vaya a venir y hacerle juicio a este mundo y destruir a la humanidad desobediente. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recuerde, aquí estamos leyendo ya al final de la Biblia, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 12, está hablando de Cristo y dice, sus ojos eran como llama de fuego. No eran esos ojos de amor, de invitar a que vengan a Él, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aquí el que aparece
viene con ojos como de llama de fuego, rojos, porque está manifestando la ira de Dios sobre este mundo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Note aquí, estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa ropa teñida en sangre no es la que derramó él en la cruz, no. Esa ropa teñida en sangre viene representando la destrucción de las naciones impías. Cuando tenga tiempo, compárelo con Isaías 63, ahí lo va a encontrar. Y dice así en el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Está hablando de los ángeles. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No es que salía una espada de su boca, una espada literal, sino salía la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, así dice la palabra del Señor. Entonces cuando dice, de su boca salía una espada aguda para herir a las naciones, a su palabra destruía a las naciones. Y dice así, y él las regirá con vara de hierro. Aquí no habla de regir o de gobernar, sino de destruir. Otro día vamos a tocar este tema. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era un depósito así redondo por lo regular, hecho de material duro o en ocasiones en roca, hecha a propósito, donde se echaban las uvas. Era una parte que tendría posiblemente unos 3 pies de alta, la llenaban de uvas y mujeres se metían con su vestido acá arriba de la rodilla y pisaban las uvas y tenía un orificio aquel recipiente por donde salía el chorrito de jugo de uva para hacer el vino. Y acá dice que el Señor dice, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. O sea, el Señor Jesús estaba viniendo para pisar a las naciones, para pisar a la humanidad desobediente, como si fueran uvas. Viene para la destrucción. Y dice ahí en el verso 16, ahí hay una identificación de ese jinete del caballo blanco, y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el Rey, que viene para lo que esperaban los judíos que viniera, para vencer a las naciones, para destruir a las naciones, pero no es el que vino siendo introducido por Juan el Bautista. Acá viene en Apocalipsis capítulo 19, ese es el Mesías esperado por los judíos. Por eso cuando nosotros seamos recogidos, fíjese bien, cuando la iglesia sea recogida por el Señor, ahí los judíos lo van a reconocer, ahí es donde ya trata el Señor con los judíos, pero aquí sí viene para la destrucción de las naciones. Entonces no nos confundamos creyendo que el Cristo que ahora servimos los cristianos es este mismo Cristo. Yo les he dicho inclusive, este Cristo que se ve en Apocalipsis 19, no lo vaya a esperar usted. Hermano Rodríguez, si es el Señor Jesús, viene en su segunda venida, sí, pero aquí lo vemos manifestándose para destruir. No lo espere aquí para destruir, espérelo cuando viene el Señor a recoger la iglesia. Aquí lo está presentando la palabra de Dios desde otro ángulo, cuando está destruyendo a las naciones. Antes de que eso suceda, el Señor nos recoge antes de derramar su ira, o sea, recogiéndonos a nosotros y derramando su ira. Ya luego vamos a hablar acerca de eso, pero mire lo que dice en el verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos para la gran cena de Dios.
aquí habla de la destrucción de la humanidad. Y dice, para que comáis carnes de reyes, verso 18, y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19, ahí hace referencia al anticristo. Y vi la bestia, y la bestia fue apresada, está hablando del anticristo, y con ella el falso profeta, el falso líder religioso que va a gobernar al mundo también, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Ahí está la destrucción de esta humanidad desobediente, los que no crean en Cristo. Y si usted quiere ver lo que sigue de ahí, viene ese reinado de Cristo Jesús, porque dice, verso 1 del capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás va a estar separado de la humanidad de ese tiempo, y dice, y posiblemente usted diga, ¿verdad? Pero ¿cuál humanidad? Un día de estos le voy a dar un estudio de lo que es el remanente de Israel. El remanente de Israel es guardado. Cuando viene la destrucción, ese remanente de Israel, no le digo todo Israel, porque no todo Israel va a ser salvo, porque hay muchos israelitas que no están esperando al Señor. Están haciendo negocios y andan viviendo una vida mundana, como tampoco no todos los cristianos se van a ir con Cristo, porque hay muchos que se andan por ahí metiendo en muchas cosas que no deben. Así también no todos los israelitas serán salvos. Y dice aquí la palabra del Señor, verso 2 todavía, y prendió al dragón, un ángel con autoridad, porque dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. No crea usted que era un ángel con una llave o pequeña o grandota, no. Es, al decir llave, es autoridad. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con una llave, con la llave del abismo, quiere decir con la autoridad para abrir el abismo, un lugar donde han estado recluidos seres de maldad espirituales. Y dice, y prendió al dragón, o sea, atrapó al dragón, lo apresó, prendió al dragón, a Satanás, y lo ató por 1000 años, lo apartó por 1000 años, y lo arrojó al abismo. El abismo es un lugar que muchos demonios en el tiempo del Señor, cuando el Señor los echaba afuera, pensaban que los iba a mandar al abismo y gritaban, ha de ser un lugar terrible. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Pero aquí me llama la atención que dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Note aquí, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque aquí el apóstol Juan habla de tiempo pasado, es porque él vio que aquello se llevó a cabo. Pero para nosotros en este día todavía no se ha cumplido, todavía es un futuro, ya un futuro cercano, ¿verdad? Entonces dice verso 4 todavía, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso el reino de Cristo literal, o el tiempo que Dios trate con el pueblo de Israel,
se relaciona con este tiempo del milenio. Y dice verso 4, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los muertos en pecado, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y termina diciendo, esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, toda persona, todo cristiano que en estos días esté diciendo que él está reinando con Cristo, y andan muchos cristianos y muchos predicadores por ahí enseñando que nosotros somos reyes y que estamos reinando como Cristo. No se engañe. En primer lugar, nosotros estamos en el reino espiritual de Cristo, pero Cristo es el rey. Ninguno de ustedes ni yo somos reyes, somos súbditos del reino. No se engañe. Y cuando venga el tiempo del reinado de Cristo, tampoco habrá reyes, solamente hay un rey. Una cosa es que seamos nosotros parte del reino. Una cosa es que reinemos con Cristo, es decir, seamos parte del reinado de Cristo, participemos del reinado de Cristo, y otra cosa es que reinemos. Hay muchos cristianos por ahí que dicen, somos reyes, somos sacerdotes. En primer lugar, para decir eso se requiere espiritualidad. No cualquiera va a decir, yo soy rey, soy sacerdote. No, olvídese. La Biblia nunca enseña que el creyente es rey. Siempre es súbdito del reino. Solamente hay un rey. Y para ser sacerdotes, no cualquiera es sacerdote. Ya vamos a hacer un tema acerca del sacerdocio espiritual un día de estos. Pero bueno, hermanos, el tiempo se nos va. Yo no sé qué tanto hablo yo, pero también yo no sé si usted aprendió algo. Ojalá que usted haya aprendido algo.